Y bien, continuando con estos videos, lo que haremos ahora es explicar tres conceptos muy importantes, que son box, también column y row. Esto nos servirá más adelante para construir ya toda la estructura de la aplicación, porque esto es lo que nos ayuda a definir estructuras, sobre todo. Muy bien, entonces, primero que nada daremos todo esto, porque crearemos nuevas funciones más adelante. También he llamado, ¿no?, a esta función. Y para explicar estos nuevos componentes, lo que haré es usar la herramienta de Figma. Trataremos de explicarlo mediante Figma. Muy bien, aquí ya tenemos creado un nuevo layout que es donde trataremos de explicar. Muy bien, primero que nada, lo que tenemos es lo que sería el box. El box lo que hace es definirnos como una caja, como dice su nombre. Pónganle así. En este caso nos va a definir en esta posición, pero lo podemos mover con el modifier que explicaremos más adelante. Pero lo podemos mover aquí, por decir, se creará aquí. Y cada que creemos nuevos elementos, por decir, ya crearemos, no sé, algún óvalo, por decir, de color, en este caso lo dejaré como verde. Lo que hará es crear este elemento ahí y todos los demás elementos se irán creando encima. Es decir, lo que va a hacer es crear nuevos elementos uno encima de otro. Por decir, si duplicáramos esto, control C, control V, que tenemos dos. Ahora, por decir, esto lo cambiamos a rojo, nos dejaría algo así. Por decir, si le damos un tamaño más amplio, nos crearía algo así. Y si vamos creando otro elemento más, y así nos va a ir creando uno encima de otro. Muy bien, y esto sería el box. Esto es lo que teníamos antes. Lo mostraré con código más adelante, pero esto es para dar un ejemplo un poco más gráfico tal vez. Muy bien, esto es en cuanto al box. Ahora, algo que también existe es el column. Esto lo que va a hacer es definirnos como una sola columna, donde se van a ir ordenando todos los componentes que vayamos creando dentro de ese column, uno debajo de otro. Es decir, pónganle que tenemos este rectángulo de aquí que va a funcionar como un column. Ahora creamos otro rectángulo de este tamaño, tal vez con un color, no es relevante eso, pero creamos aquí uno. El siguiente que creemos se va a crear debajo de ese y debajo y así. Simplemente esa es la lógica del column, es decir, un elemento debajo del otro. Y también tenemos lo que sería el row, que esto es similar al column, pero en vez de crearlo uno debajo del otro, lo crea uno al lado del otro. Entonces, si tuviéramos esto, que puede estar definido como row, lo que va a hacer es crear, digamos, este rectángulo de aquí, lo crea aquí al lado y el otro aquí al lado, y así sucesivamente. Pero si no tenemos activado el scroll horizontal, lo que va a hacer es simplemente se va a quedar invisible cierta parte de este rectángulo, pero tenemos la opción de activar el scroll horizontal, que lo iremos viendo más adelante en cuanto vayamos viendo más atributos. Entonces, bueno, esta sería la explicación que quería darles en Figma. Ahora pasando al código. Muy bien, aquí vamos a crear fuera de esta clase una función componible con arroba composable, abajo la función tal vez layouts, le llamaremos layouts mostrar, para evitar conflictos con las palabras reservadas. Muy bien, en este caso lo primero que vamos a hacer es mostrar lo que es el box. Entonces, como ven, nos sale en rojo como error porque no está importada esa librería. Entonces, con alt intro importamos. Esto no es necesario pasarle paréntesis. Dentro de los paréntesis se va a definir lo que es el modifier y algunos otros atributos para modificar, pero no es necesario, así que podríamos borrarlo o dejarlo ahí en blanco. Y algo que sí o sí tienen que estar es las llaves, porque estos componentes son como funciones. De hecho, son funciones. Podemos incluso poner variables dentro de esos componentes y demás, pero eso lo iremos viendo después.
por ahora quiero explicar un poco cómo se vería gráficamente. Muy bien, entonces ya teniendo el box, ahora definiremos lo que ya aprendimos antes, lo que es el text. Le pasaremos un atributo, cualquier mensaje, ¿no? Tipo hola. El siguiente también será un text. Aquí pondremos ¿cómo estás? Y algo más para que se note mejor tal vez lo que les quiero mostrar. Y text igual entre comillas porque es una cadena de texto. Yo muy bien, esto se guarda. Como ven, no nos muestra nada porque no tenemos definido el preview. Entonces para eso definimos con Adobe Preview, le pasamos los parámetros que ya mencioné antes, los más importantes en mi opinión. Show System UI como true y Show Background igual como true. Listo. Ahora también, como todo lo que está definido debajo del preview, la función que vamos a definir también es un composable, entonces definimos composable. Ahora le ponemos, ahora sí declaramos la función, como saben, al iniciar con mayúscula pondremos simplemente mostrar preview, no pasaremos ningún parámetro y aquí llamamos a la función que queremos hacer el preview. En este caso va a ser layouts mostrar. No pasamos ningún parámetro aquí porque la función no está recibiendo nada, así que lo dejamos así. Y como ven, aquí ya nos muestra algo, pero no se puede leer porque está, como les dije, el box lo que hace es ponerlo uno encima de otro, entonces no se puede visualizar, sobre todo cuando es texto. Ya si tuviéramos, como en el ejemplo, círculos o rectángulos, y pudiéramos visualizar de mejor manera. Y ahora se preguntarán para qué nos sirve esto. Pónganle que quieren definir tal vez un rectángulo y encima del rectángulo un texto, o si tuvieran una imagen que tengan como una imagen de fondo y que encima de esa imagen de fondo quisieran poner algún mensaje, tal vez para esas ocasiones podría servir. También se le puede dar otros usos, pero lo iremos viendo mucho más adelante. Por decir, se me acusa que cuando queramos tal vez tener acceso a lo que sería el touch y quisiéramos mover una imagen, mostrar una imagen de acuerdo al movimiento de nuestro dedo y así, pero estoy divagando en este momento. Trataré de hacerlo más adelante, trataré de hacer un ejemplo con una aplicación más adelante. Muy bien, eso en cuanto al box. Ahora probaremos lo que es el row. También nos va a dar error al principio porque no hemos importado, así que le damos Alt, Enter. Seleccionamos la primera opción, en este caso, que es Adobe Composable Row, para que nos importe el row de tipo Composable, y ya estaría. Ahora se va a actualizar inmediatamente y como ven ya nos muestra uno al lado del otro. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. Pero esto sin ningún espacio ni nada. Si quisieran tal vez espacio, esto no es lo correcto hacer esto, pero lo pondremos así y esto así para que se pueda visualizar de mejor manera. Ponemos espacios directamente ya en la cadena de texto. Muy bien, ahora esto sería en cuanto al row. Lo que hace es acomodar uno al lado del otro, como les dije antes. Y lo último sería el column. Le damos a Enter. En este caso no nos ha dado error porque no es que lo haya importado desde antes, sino que, como ven, al estar escribiendo nos da ciertas opciones. Entonces al elegir la opción column, en mi caso, ya le damos Enter y lo que va a hacer es importarlo directamente. Pero si acabáramos de escribir y ya, sí nos daría ese error. Pero en este caso le doy column, le doy Enter y ya nos lo importa. Y como ven, lo que hace es ordenar uno abajo del otro. Y eso sería el box. Es simplemente para ordenar uno encima de otro, un elemento encima de otro, los que estén adentro, claro, de dicho box. El column es para ordenar uno abajo del otro y el row es para ordenar uno al lado del otro. Entonces esto lo podemos visualizar tal vez de mejor manera aquí en la aplicación. Como ven, esto va a tener una estructura de column
porque se va a ordenar, bueno, inicialmente de column, ¿no? Primero vamos a definir lo que sería el título, después abajo de eso va a ir esta parte de aquí, el text field, después los botones y así, uno abajo del otro. Pero si nos damos cuenta, sobre todo creo que es más evidente en la parte de los botones, vamos a usar lo que sería un row. Entonces aquí tenemos un row para que se ordenen los botones uno al lado del otro. Eso quiere decir que dentro del column también podemos usar row. Por decir, podemos dar aquí row y vamos a copiar los mismos textos y esto se va a copiar abajo y se va a mostrar, como pueden ver, abajo de los otros textos, pero lo que esté dentro del row va a ser uno al lado del otro y así. Y también podemos hacerlo al revés, definir un column dentro de un row, otro column dentro del mismo column y box dentro de otros box y así. Podemos hacer lo que veamos conveniente y necesario para crear nuestra aplicación. Muy bien, eso sería en cuanto a lo que es column, row y box. Procederemos a explicar otros conceptos en el siguiente video.